Debate entre candidatos a la presidencia de la República, una primera visión, un primer análisis, pues a la vista de periodistas y a la vista de expertos. Como usted vio, pues inició el tema seguridad y violencia. Nos acompañan esta noche en este programa especial Moisés Rosado, él es integrante, cofundador del grupo SOS Jalisco. Muchas gracias por estar con nosotros. Mi compañero José Antonio Fernández, Jaime Barrera, por supuesto, del Informador, igual que Diego Petersen, que bueno, pues hacemos un esfuerzo conjunto con el periódico El Informador para llevar a usted este primer análisis. Bueno, por supuesto, la palabra, Moisés, las propuestas, si es que las hubo en materia de seguridad, ¿cómo las vieron? Bien, prácticamente en los conceptos generales yo quisiera ver, lo calificamos como suficientes, insuficientes y prácticamente nulos. Entonces tenemos una calificación, yo creo que en lo general prácticamente cada uno de los participantes tuvieron aciertos y desaciertos. Quisiera centrarme nada más en la explicación de por qué aciertos y por qué desaciertos, ¿no? Si, adelante, claro. Nuestra Asociación Civil SOS es una organización de ciudadanos que sigue las premisas y objetivos de SOS México. De ahí viene esta experiencia para poder... Y la organización fue fundada por Alejandro Martí hace 10 años y nuestra organización no tiene color. Tiene un partido que se llama México. Entonces, entre las causas que vislumbramos durante las 32 mesas de seguridad que hay en el país respecto a la violencia y la inseguridad principalmente, son la corrupción, y se mencionó y está en el partido. Prácticamente el cáncer de cualquier sociedad es la corrupción. Y en el caso, por ejemplo, de Guatemala, cuando sucedió lo que vieron la pérdida del presidente, uno de los del movimiento, Roberto Güere, nos comunicó, la visión de ellos era que era más grave el tema de la corrupción que la misma narcotraficante. La segunda es la impunidad. El 99.97% de la impunidad que tenemos como nuestro sistema judicial, pues una de las cosas que vemos muy buenas de lo que lo escucharon y cada uno tomamos nota, el sistema judicial autónomo es algo realmente necesario, principalmente por el fiscal y todo el sistema jueces, cortes, que no estén dependiendo de un presidente de la República. La falta de coordinación es la tercera causa de las fuerzas de seguridad que tienen que ver en nuestro país. Hoy ya vemos a la Sedena, a la Secretaría de Marina, a la Policía Federal, a la Policía del Estado o de los estados y a las policías municipales. Estas están descoordinadas y lo hemos visto en las 32 mesas. De estos escenarios, ¿cuáles son las propuestas que considera que pueden ser buenas o regulares o malas o es pura verborrea? Uno de los temas centrales, el fiscal. El fiscal autónomo es vital. Vital porque sin él todo lo demás es cuento. Prácticamente ese es uno. El otro es la policía investigadora. Si no hay una investigación en un tema, no llega al fiscal y no hay procedimiento. Todo lo demás es cuento de Disneylandia. Y bueno, en los ejemplos que hemos visto, prácticamente el otro tema es la falta de control del flujo de dinero ilícito. Entonces, si es que lo tiene la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el SAT o quien lo tenga, no es un proceso que hoy se lleva de manera institucional y ese se tiene que llevar. Quinta causa. El desdoblamiento de los cárteles de grupos organizados es un tema del poder económico que está lastimando a la sociedad. Hoy vimos que cuando cortan una cabeza, nacen otros 2 grupos o 5 y empiezan a tomar diferentes especialidades del crimen. Mañana hacen secuestro, luego hacen extorsión y bueno, el punto que escuchamos vital fue el tema de que 2 de los candidatos hablaron del mismo respecto a crear una inteligencia verdaderamente eficaz para determinar ese a fondo de la delincuencia.
No sé si enumero las 10 causas. No, el chiste es ver el enfoque que dieron. Aquí, ¿tú qué opinas, Diego? A ver, yo creo que el segmento de seguridad hubo dos grandes temas. Uno fue la fiscalía y otro fue el de la amnistía, ¿no? En la amnistía todo el mundo le pegó a Andrés y Andrés no fue capaz de explicar qué entiende por la amnistía. No quiso. La verdad es que yo creo que sí hay una parte que tiene lógica. O sea, en este país hay 300,000 personas vinculadas directamente al crimen organizado y no puedes meter a todos a la cárcel. Es decir, sería tener más o menos al mismo número que tenemos en la UNAM, en el bote, además de los que ya tenemos. Entonces, algo tenemos que hacer con el sistema penitenciario. Creo que no lo explicó Andrés, porque sabe que eso le está golpeando mucho. Y lo otro de la fiscalía especializada, sí creo que hay un tema ahí interesante, que es la diferencia entre si la fiscalía debe ser autónoma o no y qué nivel de autonomía debe tener. Y otra vez, ahí el que le cargaron las pulgas fue Andrés, que es el único que no está a favor de la fiscalía autónoma. Bueno, y las payasadas del Bronco, buenísimas, ¿no? Bueno, todo el mundo le pegó. Jaime. A ver, yo diría que me preocupa algo. A pesar de que hubo un avance en el formato del debate, donde hoy pudieron interpelar a los candidatos cuestionar a otros, los periodistas, hacer preguntas muy concretas a los candidatos para profundizar en los temas, yo no escuché nada de lo que no hubiéramos escuchado ya en las discusiones sobre el tema de la seguridad y qué es lo que propone cada candidato como para poder diferenciarlos y tener una idea más clara de quién tiene como una propuesta más acabada para atender el problema número uno del país, que es la inseguridad pública. O sea, creo que se quedaron, dijeron un poco las mismas cosas y lo que ya se ha estado incluso aplicando. Todos hablan de que hay que hacer un ataque integral a la inseguridad, no solamente con policías, con armas, sino con una propuesta social integral, que fue, si nos acordamos, lo que planteó Enrique Peña Nieto al inicio de su sexenio. Entonces, sí, yo creo que es preocupante que los candidatos no le entren ni lleguen con propuestas claras y que evadan preguntas también claves de los moderadores. Es con lo que yo me quedo con esta insatisfacción del debate. Sí, no nos deja mucho el debate a comparación de otros formatos. La verdad es que fue un debate a veces divertido, a veces solemne, a veces ridículo. Sobre todo en algunas de las propuestas y con la actuación de algunos candidatos, que sin decir, más allá del evento, desde luego el Bronco se la llevó por chistoso, por payaso, por agradable. Es el más memorable, pero sin embargo dijo una que otra verdad y es el único, o casi el único, que le sacó de sus cabales a Andrés Manuel López Obrador y le hizo preguntas muy concretas, se le puede llevar votos. Pero en fin, de la inseguridad, ¿qué nos dijeron? Con perdón del experto. A ver, nos dijeron que es excesiva la inseguridad. ¿Nos dijeron algo nuevo? No. Nos dijeron que la impunidad es precisamente lo que afecta a la inseguridad. ¿Nos dijeron algo nuevo? No sabíamos algo de... Nos dijeron que desde luego no nos dijeron cómo iban a atacar la inseguridad. Por ejemplo, le pregunto a usted, ¿quién se refirió en el tema de inseguridad al asunto del cortar el asunto financiero para que el grupo de narcotráfico, que hoy ya está diversificado en grupo de huachicoles y en grupo de muchas cosas, como en otros países, han acabado la inseguridad? Nadie se refirió al sistema financiero. Bien lo comentó, muy rápido y poco muy rápido. Nada más que Mitt fue el candidato que menos lució. El candidato que menos lució fue Mitt. Y otra que me sorprendió mucho, Margarita Zavala, que también se vio fatal. Mitt solamente dijo que había que recuperar más rápido el dinero que ganan los delincuentes. Mira, a las preguntas concretas, todos dinero. contestaron lo mismo. Cuando gane voy a convocar a los expertos. No, maestro, convócalos desde ahorita. Exactamente. Para que nos digas qué ahorita pasa. dinos las resoluciones. Danos las soluciones. Nadie sabe qué hacer. Es gravísimo. A mí me preocupa eso. No sé. Aquí el punto que creo que se quedó en el aire es que sí dijeron toda una serie de alineaciones de temas y demás. E incluso por ahí pasó también lo del tema de los dineros, pero no se aterrizó. El que quizás se acercó un poquito más fue Ricardo Anaya, enfocado a crear sistemas de inteligencia y demás. Ahora, obviamente, no explicó cuáles, ni qué modelos, ni nada parecido. Sí, por eso te digo, cruzaron los temas, pero no hubo así una decisión de decir, no, tiene que irse por aquí, o tiene por acá, y esta es mi propuesta, ¿no?
Yo vería en el proceso a dos, a Ricardo Anaya y a mí. Porque sí hablaron ambos, pero desgraciadamente el formato no permite explayarse mucho. Yo creo que de alguna forma sí existen en el país ejemplos de éxito en el caso de disminución de la inseguridad. Ciudad Juárez es uno. Sí. Tamaulipas, en la zona metropolitana de Ciudad Madero, Altamira y Tampico, otro. Bajar robo de carga en trailers de 200 trailers mensuales a simplemente 4 en 2 años. Quieren ser una zona importante y eso es gracias a la plataforma que existe de la ciudadanía coordinando con todas las fuerzas federales. Y eso no lo mencionaron. Medio lo mencionó Margarita Zavala, diciendo que ella había visto cómo se había rescatado Ciudad Juárez, Tamaulipas, Tijuana. Pero a ver, preocupa que el puntero, el que llega con una ventaja inédita a este debate, diga que ganando la elección del 1 de julio al 1 de diciembre va a convocar a un foro para ver cómo va a resolver el problema más grave de este país, cuando la cosa es que en la competencia uno vote por el presidente que más tiene una idea, que convence de cómo le va a hacer, porque si no, pues caemos en la misma. Anaya propone que es un programa social y otro programa con 4 líneas, que no es otra cosa más que el lado de la... Exactamente lo mismo que ya hicieron Calderón y Peña. Peña, exacto. Yo no veo ninguna diferencia. Yo entiendo que el formato del debate no permita que los candidatos se explayen a detalle de todas sus propuestas, pero nos hablaron de generalidades que siempre nos hablan, de tecnología, de profesionalización de policías, de usar la inteligencia, y lo que yo pregunto es, ¿y por qué hasta ahorita no han usado la inteligencia y no han usado la tecnología? Y la otra es, aparentemente todo el mundo sabe lo que hay que hacer, ¿por qué no se hace? Es decir, si todos proponen lo mismo, si no hay una idea innovadora, no hay un método, es porque no hay nada más que hacer, más que lo que ya sabemos que hay que hacer, pero nadie lo hace. Ahora, esto de la amnistía, a final de cuentas, no deja de ser una visión un tanto ranchera, ¿verdad? Ahora sí que como le hacían antes, de que mira, nos arreglamos y etcétera. Borrón y cuenta nueva. Aquí la gran pregunta es, ¿con cuántos va a tener que hacer una amnistía? O sea, estamos hablando no de 3 o 4 o un solo grupo. Sí. Vamos a ver cuánto. Pero hay mafias de robautos, hay mafias de gente, de trata de personas. A ver, yo entiendo que a los chavitos halcones no los voy a meter al bote. Los voy a agarrar y los voy a meter a la prepa. A los que están cortando. Eso sí, bueno, pero no, ni siquiera eso dijo. Por eso hoy perdió la oportunidad de definir eso. Ahora, también es cierto, así como decimos una cosa, decimos otra, que todos los candidatos le quisieron dar mucha relevancia al asunto de la amnistía, para ganar votos, básicamente para pegar. Ese es cierto. Pero también Andrés Manuel desaprovecha un foro para decir que es exactamente la amnistía. Mejor se cae y dice, va a convocar llegando. ¿Para qué lo quiero llegando? Que me lo diga desde ahorita. Bueno, sí, claro. En ese sentido se cumple el pronóstico, ¿no? Que muchos veíamos, en el sentido de que todo el mundo iba a ir a atacarle a Andrés Manuel. Andrés Manuel en un momento dijo, me están echando un montón, ¿no? Ya lo había dicho desde un principio. ¿No? Y además actuó con amor y paz. Y no contestó ninguna de las preguntas que le hizo el Bronco, que fueron buenas. Ahí fue el Bronco. Salvo a él, honesto, dijo honesto 1000 veces, de ahí más. Y el único golpe que le pegó a Anaya al PRI fue mortal, ¿eh? La 7 de 7. La 7 de 7. Y ya no le dio tiempo. Fue mortal y lo dejó sangrando. En la otra que se engancha también Andrés Manuel, de las pocas, es al regalarle los departamentos a Mid, ¿no? Es que tiene razón. Que insistió con los departamentos. Sí, a ver, Mid engaña con la verdad. No Mid, Andrés Manuel. Son de sus hijos los departamentos, los 3. Pero ¿cómo los compró? Él se los compró. Eso es lo que queremos saber. Los compró de alguna manera él. Y luego los regaló. Pero sí estamos hablando de corrupción, pero regresando, otro gran tema ausente fue el tema del sistema penitenciario y los esquemas de reinserción social. O sea, ahorita que hablabas tú que van a encarcelar o no van a encarcelar a los robapiezas. ¿Dónde? Bueno, ¿a dónde los van a meter y qué manejo le van a dar? La propuesta de Margarita, que fue de las más burras de la propuesta, es la cárcel exclusiva para políticos y criminales. ¿No te pareció tierno? Muy llena. Es políticos y ahora sí va a decirle ternurita. No, va a ser como el Y la del Bronco, militarizar la educación
¿No te pareció genial? La de la prepa, las prepas. Las prepas. Me gustó más la de cortar las manos. Pero eso es en corrupción. A ver, ¿no? y ya nos tenemos que ir al corte, pero una conclusión de un sector social que ha trabajado fuerte como sociedad, como parte de la comunidad en esto, y nos gustaría oír su conclusión final. Algo que vemos que no hubo un explayamiento vital sobre las oportunidades para los jóvenes. Tenemos hoy un bono poblacional importantísimo que nunca más en la historia vamos a tener. Y hoy se está desaprovechando. Ninguno de ellos lo están pensando porque van a entrar a la demanda de educación importante una gran cantidad de jóvenes y no los oigo. Esas oportunidades deben de estar ya en el plan general inicial porque esos son los primeros carnes de cañón para ser delincuentes halcones. Así es cierto. Bueno, pues es un primer análisis, como le decíamos, habrá que escarbarle un poco más, retomar mucho de lo que dijeron, pero por lo pronto es una primera impresión, una primera fotografía de este tema tan grave y lacerante que es la inseguridad. Vamos a una breve pausa y volvemos con el segundo tema. Presidente del Comité del Sistema Anticorrupción en Jalisco. Muchas gracias por estar aquí, muy amable. Encantado, gracias por la invitación. Pues 2 minutos de exposición de cómo vieron ustedes, cómo ven desde esta institución lo que se habló del tema. Bueno, y lo que yo pudiera decir es que se divide en 3 bloques, que son una serie de lugares comunes, en segundo lugar cosas que ya están planteadas, y en tercer lugar algunas cosas relevantes pero vagas, ¿no? Dentro de los lugares comunes lo que yo vi es una preocupante comunión en que muchos creen que es cuestión de la persona y su voluntad, ¿no? De que si yo soy honesto, todo el mundo será honesto y todo depende de mí, mi trayectoria es limpia, por lo tanto soy el más capacitado. Eso me parece preocupante. Otro de los lugares comunes que la corrupción es cosa de valores, ¿no? Que la cuestión es de meter a la familia, la cuestión es incluso puede, lo de la militarización de las escuelas puede quizás incluso traducirse a esto para poder subir los valores. Cosas que ya están planteadas pero que por alguna otra razón de las personas que se encuentran ahí no han sido concretadas. Es una fiscalía autónoma, el fuero, bueno, ya va en, eliminar el fuero ya va en vías de avanzar. Un sistema de evolución patrimonial y la corrupción en los jueces. Esas son cosas que ya se saben, sin embargo, no se han avanzado suficiente en algunas de ellas. Y las relevantes, pero vagas, bueno, MEADE pide que se haga un énfasis en la transparencia, sin embargo también le contestan como también ha habido ahí retrocesos. Insisten en un 7 de 7 e involucrar más al SAT y Hacienda, pero no dice de qué forma vamos a ver la evolución patrimonial, lo cual tiene que ver con corrupción y tiene que ver con inseguridad, porque por supuesto, como bien dices, el dinero es la base de la inseguridad y la recompensa de la corrupción y no se le está persiguiendo adecuadamente. Zavala habla de una cultura de legalidad y una fortaleza institucional, ambas importantes. Y por último, Anaya, dentro de las propuestas, pide imputabilidad presidencial, cero efectivo trámites, lo cual son para corrupción mediana o baja, no para corrupción alta, y la muerte civil, lo cual importa muy poco a quien se haya llevado 20 millones de pesos a su dinero, ¿no? A su cuenta. Yo lo que apuntaría en este sentido es que los candidatos creen que la corrupción o el estado moral de quien se hace corrupto tiene que ver con el color del partido. Y a mí me parece que es una total falsedad. La corrupción tiene que ver con la persona. Tampoco quisiera catequizar, como lo hizo Margarita, de que la decencia, el honor y la familia tendría que intervenir. El que se corrompe es porque está en el cajón y lo ve abierto. Y de ahí toma. Y lo hemos visto en Jalisco, que un partido muy decente llegó y raterió igual que el pasado. Yo pienso que tiene que ver con eso. Ahora, tampoco nos dijeron nada nuevo. Nos señalaron todos los actos de corrupción de todos los gobiernos, muchos, a veces con mentiras, a veces exagerados, pero ponle tú que sean con verdad. Ya estamos convencidos. Díganos cómo la van a atacar, por favor. Tampoco dijeron cómo, generalidades. Nos informan lo que ya sabemos y además erróneamente consideran que el deshonesto, el corrupto, tiene que ver con un color u otro. Yo pienso que ahí parte. A ver, sin duda la ocurrencia mayor del tema de corrupción fue esta locura de Jaime Rodríguez el Bronco, el ex gobernador con licencia de Nuevo León, de cortarle la mano al funcionario que robara, ¿no? Esa se llevó por irracional. Por suerte ese no va a ganar nunca. Por irracional la noche. Chistoso, pues, Creo que el tema de que, por ejemplo, y por ósmosis la corrupción se acaba, quedó muy bien demostrada ahí cuando Anaya le dice, oye, Andrés Manuel,
pues tu ejemplo no sirvió para evitar el caso Bejarano, para evitar el caso de Ponce, para evitar el caso de IMAS, ¿no? Que recibieron lana y eran tus más cercanos colaboradores. Creo que eso queda claro ahí, me parece que fue un buen revire de Anaya, pero en general no me queda también, no recuerdo nada que de lo que dijeron que no se haya planteado o que hayan articulado una propuesta, salvo las manos, ¿no? Pero una propuesta nueva que articule, que se comprometa, que cambie lo que se está construyendo ya en el país, ¿no? Y creo, Jorge, que era el escenario, el foro para hacerlo, ganar, adelantar, comprometerse, ¿no? Yo creo que exactamente igual que el caso de seguridad, no hay propuestas nuevas, o sea, no hay algo grandilocuente, importante, ¿no? Que esté proponiendo. Todos se van a las mismas cosas que ya han repetido. Creo que, por ejemplo, MIT desaprovechó. MIT tiene ideas muy claras, por lo menos se ha planteado en términos de qué hacer con el dinero del narco, cómo seguir el dinero del narco. Planteó lo de que el INE, el SAT y Hacienda deben ser parte del mismo sistema anticorrupción porque la corrupción empieza en las elecciones. O sea, sí planteó algunas cosas, pero lo desarrolló muy mal. Sí. ¿No? Sí, o sea, claro. pero fue el único. Anaya no planteó nada nuevo en corrupción y, como tú dices, las dos cosas que se plantearon novedosas son verdaderamente de vergüenza. Lo de las manos y lo de la cárcel para... que están, yo creo que... Una solución concreta dieron, una de muchas que no conocemos o que nos dijeron que era la creación del fiscal autónomo. Y esa me parece que es una solución. Pero la pregunta es, ¿y por qué no lo ha nombrado? Ya pero además, la otra... De nadie alguna manera, contestar. Anaya, al estar en señalado de corrupción, se quedó pasmado. Aquí lo que yo veo también muy frágil es que no hablan de un sistema nacional de corrupción, es decir, hablan del concepto, hablan de generalidades, lo que todo mundo sabemos, pero no dicen, a ver, ¿cómo tiene que ser estructurado un sistema? ¿Cuáles van a ser los mecanismos? ¿Cómo la sociedad finalmente puede lograr confianza en torno a algo así? Y bueno, pues las fiscalías anticorrupción en concepto deben de existir, por supuesto, pero pues ¿para qué las queremos si tienen dos escritorios y tienen cero incidencia en la realidad? Bueno, es que en realidad lo que importa es que hubieran hecho un voto precisamente por fortalecer aquello que le hiciera falta al Sistema Nacional Anticorrupción y los estatales anticorrupción, porque es parte de un gran esfuerzo con mucho consenso social para poder lograr resultados con fiscalías autónomas, con fiscalías anticorrupción, etcétera. Y atacar la corrupción desde el ángulo de los incentivos, la oportunidad y la impunidad. O sea, ya dejar de los lugares comunes de que todo depende de mí y que todo depende de que la gente sea buena. En realidad lo que tiene que haber es que no exista esa oportunidad para que aquella persona buena se corrompa o para que la mala haga lo que ya les costumbre. Y lo que no supieron aprovechar ninguno de los candidatos es el asunto de Anaya, cuando lo acusan de sus fábricas o de sus bodegas que vende a precios millonarios y que lo acusan pues de ratero y que él sale defendiéndose con un oficio de los... del TRIFE. Diciendo ya no sé cómo se llamó la PGR lo que era hizo uso perjuicio del candidato de México al frente. Lo que no dice, y no dijeron los demás, que eso es el asunto del video que publicaron. Única y sencillamente, no por el asunto de sus lavados de dinero o de los supuestos lavados de dinero. Nunca nadie menciona al chofer, que es al que le vende una fábrica o una nave. Le fue mejor de lo que yo hubiera esperado en ese tema. Creí que le iban a golpear. Lo dejaron ir como golondrina cuando lo pudieron haber acusado pues de lavado de dinero mínimo, ¿no? Bueno, sí, ¿se pactó eso o no? ¿De que ya no salía ese tema? Yo creo que no, porque salió, sí, medio salió. Pero medio. Ahora, quién sabe lo que les dijo el Bronco, si se iban a unir. Ya ves qué es lo que se anda diciendo, las malas lenguas. Ahí pues, fue claro, ¿no? O sea, que no hubo una intención de golpear a Anaya ahí y que la propuesta de Andrés sigue siendo, llegando yo, se acabó la corrupción, ¿no? O sea, me parece, curiosamente, que es el más... va a invitar hasta el Papa. Es el más flojo en términos de ideas, sin embargo, es el que mejor vende, ¿no? Sí, sin embargo, nunca aclaró ni intentó aclarar todos los antecedentes que le citaron. A ver, yo creo que será bien interesante ver cuál es el costo o si este voto duro que se ha reflejado en las encuestas y que lo tienen ahí muy adelante, tiene alguna reacción a la clara actitud de evasión que mantuvo Andrés Manuel todo el debate, y cómo quedaron claras cosas que no pudo
explicar a detalle y sostenerlas con convicción. Lo que pasa es que perdiendo ¿Cómo es el 2 puntos gana, ¿eh? Como es el Sí, tema salió de bien barato. Como es el tema de la amnistía y como es el tema de que es el único que insiste en ser él el proponer al fiscal anticorrupción, ¿no? No, al fiscal general. autónomo. Sí, al que no va a ser autónomo el fiscal. Ahora, también creo que les faltó un poquito de parque a los competidores de López Obrador en muchas cosas que se mencionan en torno a obras que él hizo. Por ejemplo, el hecho de haber controlado la Asamblea del Distrito Federal en su momento, cuando se se diseñaron los segundos pisos de la Ciudad de México, y cuyo presupuesto y cuyo costo incluso se ancló de tal manera que no se podía saber de ello por decisión. Y fue el primer referéndum fue ese, que hizo por teléfono y ganó por 90%. O sea, eso es justamente donde yo creo que pudieron haberle rascado un poquito más, ¿no? Así es. Ahora, de todos modos le dieron hasta con la cubeta, pues. A ver, bueno. Pues en resumen, vamos, lo que hace falta es fortalecer la institucionalidad que ya existe, poder fortalecerla además con una persecución absoluta del dinero gracias a la transparencia que puede dar Hacienda, y también, por supuesto, modificar leyes de obras públicas para poder atacar más eficientemente a través también de Hacienda de las empresas fantasma y de las licitaciones a modo. Y nombrar fiscal autónomo. Así es. Yo destacaría también lo que permitió el nuevo formato del debate, donde le sueltan, por ejemplo, no recuerdo bien, creo que fue, no sé si Sarmiento o Azucena, a mí, cuando hablan de corrupción, dice, oye, ¿cómo puedes tú hablar de corrupción cuando has sido parte de los dos últimos el debate lo ganó Azucena, ¿eh? ¿No? A ver, sí ha sido parte del sistema. ¿Qué pasó con los altos niveles de corrupción que tienen esos gobiernos en los que usted ha sido parte? Creo que eso es primera vez que lo vemos en un debate presidencial, y creo que eso es un avance a lo que evadió también Mid. Mid no dio una respuesta ahí convincente ni de deslinde, ni de nada que lo haya podido capitalizar. Sé que pues es muy complicado, ¿no? En materia de propuestas, ustedes como organismo, ¿qué hubieran esperado? ¿Qué no hubo? ¿Qué faltó? Bueno, lo que pasa es que precisamente nombrar el Sistema Nacional Anticorrupción o los estatales es como si no existieran, como si estuviéramos en un tiempo previo a eso. Están haciendo propuestas que ya se encuentran planteadas, pero que a nivel nacional se encuentran acéfalas. El tiempo que tardaron en poder nombrar un auditor superior también habla de la gran trabazón que hubo en el Congreso, y que no tengamos un fiscal autónomo o un fiscal especializado en corrupción a nivel federal, también hablan de esos problemas. El problema que ellos se enfrentan es que pueden hacer buenas propuestas, sin embargo, detrás de los candidatos que vimos ahí, no hay la autoridad moral suficiente para hacerlas creíbles. Entonces siempre hay la duda, bueno, si tú estás en tal partido, tú en cuál otro, ¿por qué no ha ocurrido eso que estás planteando en este momento? ¿Por qué no han hecho lo que ya saben que tienen que hacer? Así es. ¿No? O influir en sus bancadas para sacar algo que está tan atorado desde hace más de un año, para nombrar al fiscal autónomo, ¿no? Ahí se dijeron, el PAN dijo que porque quería poner a un fiscal carnal, pero nadie dice nada. Claro. Ahora, tampoco se habló con fundamentos de algo que medio rozó Margarita, que es el de fomentar valores en la sociedad, ¿verdad? Que a final de cuentas... ¿Qué es eso? Pues, bueno, por eso voy. O sea, nunca se planteó decir, tenemos que educar a nuestros niños de este modo, de este otro, y no con el ejemplo, como debe ser, ¿no? Bueno, es que el hecho es que fue divertido y solemne, sigo insistiendo, a veces aburrido, a veces divertido. Es que eso de los valores, pues, es verdaderamente etéreo, porque tú dices, a ver, vamos a hacer una reforma educativa donde vamos a regresar a contenidos de civismo, que se ha dicho, contenidos locales que tengan que ver con esto, vamos a hablar del sistema judicial, que la gente conozca que vivimos en el sistema, no sé, cualquier cosa, pero los valores es la cosa más etérea del mundo, ¿no? No por nada, Octavio Paz, aquí lo que muy bien, decía, a ver, la política no es religión, nuestros, ¿no? Así es. O sea, no es el campo religioso, ¿no? Así es. No fue pragmático. El tema creo que lo manejaron muy así, muy a puro señalarse entre ellos, pero llegar a un fondo de decir cómo podemos trabajar o cuál sería el mecanismo institucional para poder hacerlo, no, como que quedó en el vacío. Y luego, perdón que apunte de esto, pero Margarita Zavala habló de los valores, como si estuviéramos en la iglesia o dentro de la iglesia, y luego dijo que el matrimonio homosexual adelante. No, que cada quien hiciera, pero que el matrimonio homosexual no. Que el matrimonio era matrimonio. Que cada quien se casara. Que cada quien viviera como quisiera.
Pues pero, sí, pero era para no. que se desgarren las vestiduras los sacerdotes. A ver, en el tema también de la... Es una posición que ya tiene Francisco. O sea, nadie puede juzgar a nadie, matrimonio no. Yo destacaría también este ejemplo práctico de que ponen el de Obedrech. Que nadie habló. Contestó. Que nadie lo mencionó. Oye, nadie lo agarra. También y abrió lo un saca. acuerdo ¿Por para qué? que no le pegaran al gobierno por ahí. Porque no hay nada. Nadie la capitalizó cuando le dijeron y empieza Andrés Manuel esa ronda y sale con una cosa, una generalidad y todas las frases hechas que tiene. Y bueno, lo más que dijo fue que no pasó nada con ese caso en México porque el caso le llega al presidente y que le llegó el dinero a su campaña. Cosa que ya sabíamos, pero nada A ver, lo que es más. lo que es vergonzoso es que nadie responde lo que le preguntan. O no entienden las preguntas o son unos cínicos. sea, Eso es terrible, ¿eh? Así es. Bien lo segundo. Bueno, vamos al corte, pero creo que la coincidencia de todos es que quedaron debiendo mucho en ese capítulo. También en esta ronda. Así es. Vamos y volvemos. Bueno, entramos al tercer y último bloque de este programa especial de En Plural en torno al debate presidencial de candidatos a la presidencia, quiero decir, y que bueno, pues el tercer tema fue democracia, le hace participación ciudadana, que tanto estamos representados los ciudadanos respecto a cómo está instalada nuestra política y el mundo del poder. Nos acompaña en este tema Azul Iguiar, ella es investigadora del ITESO, especializada en asuntos y temas de democracia. Azul, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Un primer balance, ¿cuál sería? Bueno, pues creo que todos estaríamos de acuerdo en esta mesa en decir que la democracia en México es una democracia electoral sustentada. Vemos los partidos que compiten, tenemos este tipo de debates, tenemos candidaturas independientes. Sin embargo, creo que una de las preguntas principales es hacia dónde queremos llevar esta democracia, ¿no? Si queremos una democracia sustantiva. Y creo que eso es el tema que aborda el tercer bloque. Y ahí, bueno, las propuestas que hacen los candidatos a la presidencia son significativas, algunas de ellas, ¿no? Significativas en el sentido de que sorprende mucho, por ejemplo, que Margarita y Mitt sigan pensando que la democracia debe ser electoral únicamente, ¿sí? Mientras que están pasando de vista, por ejemplo, otro tipo de mecanismos como lo es la revocación de mandato, que sí lo menciona Andrés Manuel y que sí lo menciona Anaya, pero que explícitamente Margarita dice, no, yo ahí no me meto, ¿no? Y eso haría nuestra democracia pues más sustantiva, los referéndums, ¿no? La revocación de mandato, que digamos no son ajenas a las democracias consolidadas de Europa, pensemos, digo, en el Brexit. Pensemos en el Brexit, ¿no? Pero esa es una manera en la que nosotros podemos empoderar al ciudadano, ¿no? Y que decida como mejor le convenga. Ahora, siguen pensando que las elecciones, el Congreso, el Ejecutivo deberían ser aquellos los mecanismos que nos permiten rendirle cuentas al pueblo. Y eso ya, digamos, ni siquiera en las democracias más recientes de América Latina se está ya utilizando. Digamos, se están utilizando ya otros mecanismos mucho más sustantivos para avanzar la democracia. En ese sentido, quiero destacar las diferencias, por ejemplo, entre Anaya y Andrés Manuel cuando hacen referencia a la revocación de mandato, ¿sí? El primero Anaya hace una referencia mucho más institucional, decir, sí, lo voy a usar, pero hay que legislarlo. Yo no voy a pedir que levanten la mano. Mientras que Andrés Manuel, digamos, tiene problemas para definir cuál va a ser su propuesta, ¿no? Siempre llama al pueblo. Es decir, es una visión un poco más populista de lo que sería este tipo de instrumentos. Es decir, no está diciendo lo vamos a legislar para que nosotros lo podamos utilizar, ¿no? Ahora, en cuanto a pluralismo y minorías, que creo que es el tema mucho más sensible, ¿no? Ahí es destacable que Margarita, por ejemplo, siga apelando a los valores. A esos valores que, por ejemplo, le impiden pensar en los derechos de minorías como los homosexuales, de derechos como los de las propias mujeres, ¿no? O sea, esa visión de los valores y ese espacio donde ella está parada le impidió, por ejemplo, decirle y ponerle un alto a la periodista que le cuestionaba, y
tu marido, como lo hizo, yo sé que no lo vas a hacer igual que tu marido, pero tu marido lo hizo así, ¿no? En algún momento dice, me quitaron el nombre. ¿No? Yo sé qué es lo que te quité el nombre, pero no contestó correctamente. Sí, no, o sea, debió haber puesto, para mí, muchas de las preguntas, las insistencias de dos de los pero periodistas. Pero me encantó tu definición cuando estabas a un lado mío. Dice, ya basta, yo debería haber contestado, ya basta de preguntas machistas, porque no nomás uno ni dos. Y el colmo No. es que venía de una periodista. Y lo peor es que venía de una periodista. Pero eso te dice mucho de la democracia de la que ella está hablando. No, Creemos que por ahí nos basamos. De lo demócrata que ella puede, o sea, de cómo puede abrir la democracia. Ese es el problema. Ya no necesitamos que nos aseguren las reglas, bueno, en algunas ocasiones sí. Pero queremos ampliarla y eso es importante, ¿no? Lo que sí me sorprendió en el debate tiene que ver con que los derechos de las minorías indígenas, por ejemplo, solo fueron mencionadas, creo que por Anaya, nadie más lo hizo. Sin embargo, se queda en eso, ¿no? Vamos a incluir a los indígenas. En lo políticamente correcto. Y para ello destaca que nadie presume ni indígenas, ni homosexuales, ni mujeres en sus fórmulas para gobernar o en sus fórmulas que están ahora, con las cuales están haciendo ahora campaña. Eso es muy significativo. Es muy significativo y va a tener un impacto claro en la manera en que nosotros queramos abrir la democracia a otros espacios más allá de las elecciones, ¿sí? Entonces, en la manera en que nosotros pensemos la democracia como más sustantiva y no únicamente un procedimiento. ¿Cuál de las propuestas te parece la menos mala en términos de democracia? Andrés Manuel se supone debería tener una muy buena propuesta en este sentido, porque apela obviamente a la sociedad civil que él llama pueblo, ¿no? Pero el que las presentó bien, y yo creo que ustedes coincidirán, fue Anaya. Es decir, fue muy sistemático. 1, 2, 3, 4. ¿no? El problema que tiene Andrés Manuel, o bueno, la gran diferencia, es que él dice creer en el pueblo, pero desconfía en la sociedad civil. En aquella entrevista en Milenio, que es muy famosa, dice, desconfío profundamente en las propuestas de la sociedad civil. Entonces sí tiene esa contradicción. Sí. A mí lo que me llamó la atención es que Anaya no había aprovechado, creo que el único que estaba en situación de plantear una refundación de la democracia mexicana era Anaya, y no lo hizo. Y los independientes, que pueden haber una gran crítica al sistema de partidos, lo hicieron muy superficialmente. A mí lo que me llama mucho la atención es que cuando se habla de democracia, aparte de todo lo que dijo Azul, que estoy muy de acuerdo, no me dejas más que decir que estoy de acuerdo contigo, es que nadie planteó, por lo menos de manera formal, seria, decente y amplia, el asunto de la segunda vuelta. En este país... Claro. Puede gobernar, el próximo presidente de México puede tener 25, 26 puntos. 25, 26% de los que voten. O sea, nadie dijo que en su gobierno va a ir por la segunda vuelta. Y democracia, una verdadera democracia es una segunda vuelta. No que voten por ti el 26% y con eso seas el presidente. El 75% está en tu contra y aún así vas a gobernarlo. Sin embargo, una segunda vuelta es unir el 50% más uno. Y ninguno de los candidatos, hasta donde yo recuerde, lo planteó por lo menos de manera muy ¿No les conviene a ninguno? No, pero es que Anaya sí lo trae y no lo planteó. A ver, a mí me gustó el ángulo que le dieron a la pregunta para abordar la democracia, que tenía mucho más que ver con qué propuesta y qué visión tiene cada candidato de la relación de gobernanza, es decir, de la relación gobiernos-gobernados, desde algo tan fundamental como es cómo hacemos para que cumplas lo que nos estás diciendo hoy como candidato cuando llegues al gobierno y no se quede todo en bla, bla, bla y tomaduras de pelo al votante. Y me temo que, al igual que en los otros dos temas, ninguno le entró y dijo directamente cómo le va a hacer para que sus propuestas estén financieramente y técnicamente sustentadas, para luego no quedar en demagogia, que creo que es algo en lo que también se tiene que avanzar muchísimo y que quedó ahí también en el aire, más allá de la ausencia del tema de la segunda vuelta. Entonces, creo que también el nuevo formato del debate da para ser mucho más precisos en los temas, y otra vez nuestros políticos se quedan cortos porque no están acostumbrados a ello, al debate, a ser mucho más concretos a la hora de que les cuestionas y los haces salir de esa zona de confort en la que siempre se manejaba. A mí me parece que, igual que lo de Margarita, un tanto etéreo el concepto que ellos manejan de la sociedad y la participación ciudadana y demás. No lo percibo como que lo ven como parte del poder.
a final de cuentas lo ven ahí como, a ver, representativo de esto, pero no necesariamente interviniendo en las decisiones. En la toma de decisiones, ¿no? O sea, los mecanismos que eso es lo que realmente toma de decisión, que son digamos, la agenda de ampliación de libertades, por ejemplo, nadie la tomó, y eso queda claramente que no hay un candidato de izquierda en este Es que a Anaya se le olvidó lo que le encargó el PRD, seguramente, ¿no? Pero es que yo tampoco, o sea, no hay candidato de izquierda, eso es interesantísimo. Sí, ni AMLO lo es. AMLO es el más conservador en términos morales, casi igual que Margarita. Bueno, pues es que eso, y el Anaya Bronco, le dieron la torre a eso, Anaya le dieron la torre al PAN y además al PRD. No, al mismo tiempo. ¿Sí? Pero no hay candidato de izquierda, ¿eh? Entonces, esa agenda no está. A lo largo del debate el Bronco atentó contra todos los principios de apertura, tolerancia, terrible, ¿no? Yo del tema se refirió a la democracia desde el punto de vista del Congreso. Y cuando digo, dejen a todos sus diputados, porque tampoco hay democracia en los congresos, ni en el Senado. Yo le daría una... Que los diputados ya no dependen del Congreso. Yo en el tema... bueno, ahí se equivocó. Aquí en el tema de la democracia le daría una al Bronco, la única, que fue cuando sacó su cheque, dijo yo lo doy, fírmenle. Y puso dificultades a los demás. No, pues no, nadie le quiso. Y el PG firmó con una naturalidad. No, y le dijo, pásalo. Se quiso mover para pasar. Todo simpático. Pero es que aborda un tema de financiamiento de partidos que está abierto, que se dejó abierto desde el gasolinazo a principios del año pasado, cuando todo mundo, ante la irritación social del gasolinazo, todos los dirigentes de partidos dijeron, no, claro, ahí está el dinero. Y en el Congreso patearon el bote, están para quedarse con el dinero. Utilizó a los damnificados con el dinero de siempre. Entonces creo que hoy también ninguno fue claro en decir. Creo que Anaya dijo que 200 millones y los meses. ¿Cuál es la relación de los partidos con la sociedad? No quedó, nadie planteó una nueva relación de partidos con la sociedad. Se queda en el chequecito. Nadie planteó si el sistema electoral tiene sentido como está o no. Tenemos 3 coaliciones donde en todos hay un partido de derecha, un partido de izquierda y un indefinido. En todos. Entonces, no hay ideológicamente no tiene sentido. ¿Por qué tenemos que mantener estos partidos? Es la siguiente pregunta. ¿Para qué sirven? Pero nadie lo está planteando. Así es. Pero partidos o también independientes, porque había 2. Había 2, no, pero finalmente, o sea, para los independientes no los mantenemos. Mantenemos un sistema de partidos que, es muy buena propuesta, que no representan. Muy buena propuesta esa de que es muy electorera. Sí. Nadie estamos de acuerdo en que el Estado financiera las campañas políticas, que regresen el dinero. ¿Cuántos dijo? 12,000 millones de pesos. Me sumo a esa propuesta. Sí, el problema es que es electorera, ¿no? O sea, porque no... ¿Sí? ¿De dónde van a sacar los partidos el dinero para financiarse y quién se los va a fiscalizar? Y ese es el problema, ¿no? En un contexto como el de criminalidad organizada, como el que estamos viviendo, resulta muy complejo, ¿no? O el sistema de élites. Decir una medida electoral, aquí te va mi cheque, ¿no? Pero ¿cómo se va a financiar la campaña del Bronco? En democracia nadie plantea un tema crucial que estamos viviendo, es cómo ha permeado y convertido en factor de decisión dentro de los partidos la delincuencia organizada y la ha pegado al financiamiento. Y otro vacío también es, nadie ofreció o propuso un esquema donde se reduzca el poder tan unilateral del presidente. O sea, el presidencialismo les pasó como que todos quieren ser presidentes y quieren tener el 100% del Pues eso también es una falta de democracia, ¿no? Así es. De las cámaras, que son generalmente el balance. Y no viste que Andrés Manuel ya está hasta anunciando, por favor voten por mis senadores y diputados para que podamos ser un país verdaderamente democrático, para que tenga totalmente libre, claro, todo el poder. Yo te quiero hacer una pregunta. Sí, adelante. Pues lo estamos criticando a todos los candidatos que vimos, pero voy a usar una frase que se usa mucho en el barrio: con esos bueyes hay que arar. Ajá. ¿Qué podemos hacer en pro de la democracia con alguno de esos en el poder? Sí, es complicada esa pregunta, digamos, en el sentido de que en democracia no es que vamos a elegir al mejor, ¿no? Siempre vamos a tener que elegir al que menos nos pueda ofender, al que menos nos pueda maltratar, al que menos la pueda regar. Al que menos la pueda regar, digamos. Esa es desafortunadamente la realidad que hasta ahorita hemos logrado tener y formar como sociedad que somos, ¿no? Ellos son un resultado de lo que nosotros también somos. Yo refrendaría eso que dices, yéndome a la última pregunta. El último minuto que les dieron, ningún mensaje de cierre me dijo algo.
Y menos el de Emil que dijo, soy José Antonio no Emil. concreta, Soy Se presentó candidato a 3 la veces. Al menos. De veras será José, pero yo ya me quedé con duda, de veras será José Sí, Antonio. él es José Sí, Antonio. ¿verdad? Sí, no te quede no, duda. no, pues cuando dijo 3 veces ya me entró la duda. Es que se le quedó con los spots. Todos hicieron del cierre un spot, Sí, Sí. no un mensaje, un spot. Muy nacionalistas, muy Sí, padres, o sea, muy... lo mismo que sigue sucediendo. Una arenga, pues, es lo que hicieron. Pues Sí, conclusión final de cada quien, desde mi punto de vista, es un debate ilustrativo en todos los sentidos, o sea, en el malo y en el positivo que pudiera encontrarse, pero creo que el ejercicio fue bueno para hacer un primer debate. En primera instancia, pues ya los vimos, ya los medimos, ya vimos de qué calibre son, qué les está faltando, que puede ser mucho para usted o para nosotros. Y bueno, pues ya sabemos a qué le estamos tirando, un poco más. ¿Vamos a estar en el segundo debate también? Primero ¿Quién Dios, sabe? sí, primero Dios. Pues sí, Como eso lo dice, sabemos. Déjame ver aquí, invito, ¿verdad? Claro. No, fíjate que yo como conclusión diría, uno se esperaba que Anaya hiciera algo espectacular, yo creo que tenía una expectativa muy alta. Sí creo que fue el mejor, sin embargo no creo que la diferencia fue apabullante. Y Andrés Manuel hizo lo que sabíamos que iba a hacer, ¿no? Que todo el mundo lo iba a atacar y que se iba a llevar el balón a la esquina, a hacerse güey, hablar más despacito para que no regarla menos. Salvo un pequeño momento donde sí se sale de sus casillas, juega su partido, lo juega bien, y si pierde 2 puntos, no le pasa nada. 15. Mejora el formato del debate, hay un avance que exhibe la falta de claridad de las propuestas de los candidatos. Yo también, al igual que Diego, que pienso que Anaya fue el que ganó el debate, pero se la perdonaron. Se la perdonaron y mucho. Y no con lo destacado que esperaba yo más que fuera él. Y sí, el formato es mucho mejor. Azul. Yo creo que Andrés Manuel lo puede hacer mejor, tiene buenas propuestas, el problema es las tiene que comunicar, ¿no? Y aquí quien comunica mejor gana, y en este caso el mejor comunicador fue Anaya. Así es. Azul, le agradecemos muchísimo y sobre todo gracias a mis colegas, compañeros y amigos y a usted por el favor de su atención. Este será un programa especial también el día de mañana en plural, ahí lo esperamos.